Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno volver otra vez, volver de nuevo a la palabra del Señor. Siempre tenemos que desear este tiempo, porque la palabra del Señor es la palabra necesaria, la palabra que necesitamos consultar para cada paso de nuestra vida. Espero que nadie aquí sienta que es una carga. Bueno, vengo y tengo que oír, ¿qué vamos a hacer? Ahora ya estoy aquí. No, la palabra es un deleite. Dice el salmista que es tan dulce a nuestro paladar. ¿Es dulce la palabra de Dios a nuestra vida? Bueno, vamos a ir a un tema necesario también. Necesitamos aprender acerca de la integridad. Vamos a ir al Salmo 33. Salmo 33, y vamos a leer allí el versículo 1. Dice así la palabra del Señor, Salmo 33, verso 1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Lo tiene allí, ¿verdad? ¿Por qué no lo leemos juntos? Es pequeñito, solo ese versículo. Vamos. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Esta mañana hemos cantado bonito, ¿verdad? Alegres. Pero lo que es hermoso delante de Dios no son tanto nuestras voces, porque puede sonar bonito pero el corazón vacío. Lo que es hermoso delante de Dios es que cantamos con corazón íntegro. La integridad es lo que Dios quiere ver en nosotros. Por muy hermosas que sean nuestras voces, el Señor quiere ver el corazón íntegro de cada uno de sus hijos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta mañana hermosa y el tiempo que nos concedes para venir y apreciar tu palabra, considerarla. Gracias por cada persona que pudo venir, familia, matrimonio, hijos, jóvenes, todos aquí, bendito tu nombre. Perdona nuestros pecados, de modo que nuestra vana manera de vivir no estorbe tu voluntad de que escuchemos tu palabra. Que sea un deseo fervoroso, profundo de nuestra alma, de nuestro ser, venir hasta ti para alimentarnos de esta palabra. Que sea deseable en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Integridad, la nueva forma de vida del cristiano. Ese es nuestro tema. Integridad, la nueva forma de vida del cristiano. La palabra integridad nos hace pensar en eso, en una nueva forma no propia de la vida anterior. Todos nosotros tenemos una vida anterior, la vida fuera de Cristo, cuando no éramos creyentes. ¿Cómo era tu vida anterior? Ahora, si hacemos una evaluación y haces una lista, yo hacía estas cosas antes de venir a Cristo, de recibir su salvación por gracia, y ahora mi vida es esto y esto y esto. Valora las dos listas de cosas. ¿Es diferente? Qué triste sería que no, o no tan diferente. Bueno, ahí no ha operado la vida cristiana, porque la vida cristiana opera en tu vida total, en tu entorno, desde tu interior espiritual. Lo que antes se miraba turbio, oscuro, fuera de toda esperanza, angustia, ahora se ve, el mismo mundo es, pero ahora lo veo con otros lentes. El Señor ha cambiado mis lentes. El Señor ha cambiado mi perspectiva de ver el mundo y la familia y el hogar y la vida de pareja y cómo uso mis finanzas y cómo me relaciono con las amistades. Todo ello ha sido transformado por la presencia de Cristo en nosotros. Entonces, la integridad tiene que ver con la nueva manera de vivir, que no es propia de la vida antes de recibir la salvación en Cristo. Ahora vamos a hablar, entendiendo bien qué es la integridad. La palabra íntegro viene del hebreo yashar, que está relacionada a palabras que entendemos muy bien.
lo recto, lo derecho, lo justo, lo razonable, lo que es bueno, lo que se marca muy bien en hacer la diferencia con lo malo, lo injusto, lo no recto. Claro, sencillo. Nadie tiene que decir aquí, ese curso de filosofía no lo he recibido. No tiene que ir a ningún paso académico aquí. No. Sencillo. Palabras que usamos todos los días. Rectitud, justicia, razón, sentido común, lo íntegro, lo que es bueno. ¿De dónde viene la integridad? Bueno, para entender de dónde viene algo, veámoslo de otro ángulo. ¿De dónde no viene? De dónde no viene es que normalmente la hemos buscado donde no está. ¿A dónde es que no está la integridad y nos hemos afanado tanto por buscarla? A mí me gusta que el barrio donde yo vivo diga de mí que soy recto, que soy justo, que soy bien educado, que trato bien a los demás, que hablen bien de mí. Entonces busco eso en otra cosa donde no está, la integridad. La integridad no se vende, por tanto, no se puede comprar. Yo quisiera ser íntegro como mi papá, como mi abuelito, como mi mamá, como mi vecino. ¿A dónde compro esa integridad? No se vende, no está en el mercado, no hay en ninguna tienda, no está allí. Tampoco se alcanza con el estudio. Por mucho que nos afanamos estudiando, vamos a la escuela, pasamos al colegio secundario, vamos a la universidad, y si logramos graduarnos, hago posgrados cuantos pueda y tengo varios títulos por ahí, pero eso no me da integridad. Yo creo que todos hemos conocido más de alguna persona, a lo mejor entre nosotros mismos aquí, que está bien educado en el término académico, bien educado, tiene hasta 2 o 3 carreras, tiene posgrados, pero no es íntegro. Su matrimonio está deshecho porque ni ella lo aguanta o ni él la aguanta. Y si son los jóvenes, dicen, ni mis padres me quieren. No, eso no está en la academia, no está en el estudio, tampoco se logra con las amistades. Qué bueno tener solo amigos íntegros, pero eso no se pasa. La integridad no se pasa. Qué bueno que reconozco que mis padres son íntegros, pertenezco a una familia donde todos son íntegros, pero eso no se pasa. No es cosa del apellido, ni se puede heredar. Entonces, ¿dónde está la integridad? La Biblia nos enseña que solo está en Dios. Solo viene de Dios. La integridad se recibe de Dios en el conocimiento de su voluntad. Conociendo la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿En la universidad? No, ahí están unas ciencias muy importantes, pero no es la integridad, no está allí. En la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia es la suprema revelación de Dios en Cristo. El centro de la escritura es Cristo. Bueno, Cristo no está en Génesis ni está en Deuteronomio. Por usted no lo ve, pero está allí. Cristo es el centro de toda la Biblia. Quiero ser como Cristo. Qué buen propósito. Ese es el propósito de Dios con nosotros, que seamos como Cristo, a la plenitud de Cristo. La única manera es conociendo a Cristo a través de las Escrituras, ya que le conocimos o le recibimos como Salvador. Ese es el primer paso. Ese es el paso inicial para conocerlo más en su voluntad, en su deseo a través de las Escrituras. Se conoce la integridad de Dios a través de su voluntad mediante su palabra. Dice la palabra en el Salmo 119, el versículo 80. Salmo 119, 80 dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Mire qué cosas tan importantes aquí.
Sea mi corazón íntegro. Yo quiero ser íntegro según tus estatutos. ¿Qué quiere decir? Según tu palabra, según tus mandamientos, según tus preceptos, según tus conceptos, según tus pensamientos, hablando de Dios. Solo en ti está esa integridad que yo necesito para que no sea avergonzado. Bueno, quiere decir que ser íntegros tiene un gran resultado, que no vamos a ser avergonzados. O dicho de otro modo, el que no es íntegro sufre vergüenzas de manera constante, porque siempre está cometiendo errores, porque siempre está tomando decisiones equivocadas. Hay algunos enemigos de la integridad. Vamos a ir a la Biblia, por supuesto. La Biblia nos presenta algunos, son muchos, pero por razón del tiempo vamos a mencionar algunos enemigos de la integridad. Una primera cosa de nuestra vida que es muy común, adversa a la integridad, es la mentira. A mí me gusta enfatizar mucho. Mire, si hablamos de pecados podemos hablar de muchos pecados. La lista de pecados pecados en los que incurrimos en nuestra vida diaria son muchos. Una lista interminable. Pero hay una muy común aún entre nosotros: la mentira. Eso es muy común. Muchos cristianos que por diversas razones mentimos. Por hacer un favor, o porque me conviene, o porque me cae mal, hay que mentir. Mentimos. Y mentimos en cosas tan pequeñas, a veces no nos damos cuenta. Y algunos dicen: ay, pastor, pero el Señor no me va a castigar por esa mentirita tan pequeña. De repente usted dice: amanecí mal, mira cómo me duele. Y caminamos así. Hermano, ¿cómo está? Bien, gloria a Dios que estoy bien. Ya mintió. ¿Verdad que es tan sencillo mentir? ¿Estamos mintiendo? Ore por mí que no estoy bien. Yo quisiera que ore por mí, y no le va a confesar toda su vida, pero ore por mí que no estoy bien. Pero estoy haciendo un rostro de dolor y estoy diciéndole que todo va bien. Mire, así cositas sencillas, ¿verdad? Ya no es verdad, ya es mentira. Bueno, la mentira no es un pecadito que se queda solito, trae cosas. La mentira nos conduce a la envidia, la mentira nos puede conducir al robo, la mentira nos conduce a la infidelidad conyugal, la mentira nos puede conducir al resentimiento, el tener adversarios aún entre nosotros porque nunca me ha caído bien, pues, resentimientos, iras por cosas que no he olvidado, hace años me las hizo y no se me olvidan. Y empezamos, todo eso está enrollado en la mentira. ¿Y por qué en la mentira? ¿Qué tiene que ver todo eso con la mentira? Porque de repente al que me cae mal lo saludo también con un abrazo. Dios te bendiga. Estoy mintiendo. Efesios capítulo 4 en el versículo 25 dice la escritura: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén, hermanos. Sí. Ahora, ¿cómo la Biblia relaciona esto de ser miembros los unos de los otros con la mentira? Hablen verdad, recuerden que somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo concuerda esto? Bueno, hablen verdad porque cuando ustedes mienten al hermano se están mintiendo a ustedes mismos, porque somos miembros los unos de los otros. El daño que yo le hago a usted me lo estoy haciendo a mí mismo. Exactamente lo mismo dice del matrimonio. El que no ama a su esposa, a sí mismo no se ama. Ya no se ama a sí mismo. ¿Por qué? Son una sola carne. Pues ampliándolo esta relación a los hermanos de la iglesia, pues es lo mismo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, miembros los unos de los otros. Toda mentira contra el hermano, estás mintiéndote a ti mismo. Y por supuesto, estás mintiendo delante de Dios. Otro enemigo de la integridad, la soberbia. Ay, qué cosa tan dura la soberbia.
¿Cuánto nos cuesta batallar con la soberbia propia, la nuestra? Salmo 19, los versos 12 y 13. Dice este salmo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice el salmista a Dios, ¿verdad? Líbrame, Señor, de estos errores que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro. La soberbia se opone a la integridad. Y estaré limpio de gran rebelión. Ay, hermano, hermana, qué bonito. La integridad te mantiene limpio. Qué bonito. Íntegro delante de Dios, parte de tu carácter, de tu modo de ser, de tu modo de vivir. La palabra soberbia o el soberbio está muy relacionada con conceptos también indeseables. Arrogante, altivo, el que cree que solo él se las sabe, el que menosprecia al otro. No sé por qué yo tengo que escucharlo. No tiene nada que enseñarme. ¿Qué le voy a aprender yo a esa persona? Soberbio. Yo sé lo que estoy haciendo. No me gusta que alguien venga y me diga. Pide consejo. Ay, mire, una cosa tan bonita que la Biblia nos enseña. A todos los grandes siervos de la Biblia, Josué, a mismo David, y bueno, a Abraham. Y dejo por último a Moisés porque es el ejemplo que ahora recuerdo. Cada vez que Moisés tenía problemas con la gente en el pueblo de Israel, ahí en el desierto, cruzando el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, ahí en mero desierto, ¿cuántas veces Moisés quiso desistir y venía delante de Dios en oración? Señor, ya no los aguanto. ¿Qué hago con esta gente? ¿Qué le dijo el Señor? Moisés, búscate a los ancianos. Búsquelo allí en la Biblia. Siempre le dijo, búscate a los ancianos. ¿Qué está diciendo? Pide consejo. No te sientas solo. Yo estoy contigo, pero también busca a los ancianos porque he puesto sabiduría en ellos. Hermanos, hermanas, qué duro es buscar consejo porque ¿y qué me va a decir este? Soberbio, orgulloso, altivo. Todos necesitamos oír la voz de otros. Y eso no es humillante, no, eso enaltece el conocimiento y da paz cuando hacemos lo correcto, cuando actuamos íntegramente. Mire, esta no es cuestión solo de conceptos, es cuestión de práctica, porque eso tiene que ser parte de nuestro carácter. Muchas veces no entendemos esto. Cuando aplicamos la Biblia a nuestro modo de vivir, lo que estamos haciendo es dejar que el Espíritu Santo que mora en nosotros moldee nuestro carácter. La integridad es parte de nuestro carácter en la nueva manera de vivir en Cristo. Una vida cristiana muy pobre es otro enemigo de la integridad. Somos cristianos, amén, somos salvos. Sí, pero ¿cómo es tu vida cristiana? Muy pobre. ¿Cómo se nota una vida cristiana muy pobre? Poca o ninguna oración. Cuando sientes que la oración se vuelve una carga, no tengo tiempo, no tengo paciencia. Prefiero dedicar mis energías, mi tiempo en hacer yo mismo las cosas que estar gastándolo en oración. Es al revés. Por casualidad, ¿recuerda usted lo que dice el Señor en Mateo cuando habla de buscar primeramente qué? La voluntad de Dios. El reino de Dios y su justicia. Más buscar primeramente el pensamiento de Dios. Y todo lo demás, aquello que te has afanado y no lo has conseguido, te has afanado por buscarlo y no lo consigues. Todo lo demás, Dios se encarga de ¿qué? De añadirlo. Si buscas primero el pensamiento de Dios, la dirección de Dios, la justicia de Dios, Él todo lo demás lo añade. Qué bueno, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que he gastado el tiempo, mi vida, en hacerlo yo mismo y no me da resultado, porque lo he hecho al revés, no lo he hecho íntegramente o en la integridad que Dios manda en una vida cristiana fortalecida. Poca o ninguna oración, que también nos conduce al desconocimiento de la palabra de Dios, a la falta de buen testimonio. Y
un largo etcétera. La falta de oración o la poca oración te lleva a cometer errores, te lleva a sentir una falsa alegría de ser cristiano, pero sin practicar el cristianismo. La Biblia advierte duramente a aquellos que han conocido la palabra de Dios y ahora se desvían de ella. ¿Ha conocido usted alguno? De repente están fervorosos sirviendo en la obra del Señor y de repente se desvían, empiezan a pensar por sí mismos, se alejan de Dios. Algo de eso dice la palabra en segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versos 21 y 22. Segunda de Pedro 2, 21 y 22 dice la Escritura: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Oiga, si nosotros nos decimos este proverbio entre nosotros, vamos a decir qué ofensivo. Menos mal que no lo decimos nosotros, está escrito en la Biblia. ¿Qué dice este proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Suena duro, ¿verdad? Pero es palabra de Dios, que se aplica a todo aquel que dice aquí la Escritura, que habiendo conocido la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y estando en el servicio de Dios, das la vuelta, le das la espalda a Dios, dejas de orar, empiezas a cambiar tu pensamiento. Bueno, la Biblia dice esto, pero yo pienso que siempre tengo batalla con aquel hermano, aquella hermana que siempre, cuando uno trae alguna exhortación, mira hermano, mira hermana, enderece su vida no está bien, usted está haciendo esto y lo otro. Bueno, pastor, pero es que no hay que llevar las cosas al extremo. La Biblia dice eso, pero yo considero, le digo, deténgase. La Biblia no nos ha mandado a considerar nada. Mire, la Biblia dice, no os mintáis unos a otros, pero yo considero que de vez en cuando, ¿y quién le dio derecho a considerar lo que Dios ya mandó? ¿Comprende? Siempre tengo que estar hablando de los jóvenes, ¿verdad? Para que los jóvenes nuestros sean jóvenes íntegros. Pastor, ese novio que tengo, buena gente, bien educado, muchas veces hablo de esto, ustedes lo saben. Bien educado, solo que no es cristiano. Ay, solo eso. Mira lo que dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual. Y no solo ese versículo, y le comparto otro y otro. Sí, pastor, pero es cierto. Pero es que yo considero, mira, jovencita, no tienes derecho a considerarlo, ni yo mismo. Mira, yo considero que dale, pues. A ver, prueba, a ver cómo te va. No, yo no tengo derecho para venirte a dar un consejo en lo que yo considero. El consejero bíblico usa la Biblia para aconsejar, no su propia experiencia, no lo que yo creo, no mi propia interpretación. La palabra de Dios dice cómo debemos hacerlo y no tenemos derecho a considerarlo de otro modo. ¿Ve? Cuando nosotros consideramos otra cosa fuera de la palabra de Dios, entonces estamos faltando a la integridad de nuestra relación con Dios. Otra cosa que se presenta como enemiga de la integridad es el mantener el mismo grupo de amigos que te conducen a lo malo. ¿Ya? A veces esto se hace porque ya me creo fuerte en mi relación con Dios, ya me creo fuerte en la vida espiritual, así que ya puedo volver a aquello de donde Dios me sacó, porque voy a probar que puedo. Una vez pasó esto con un joven que había salido del alcoholismo. Óigame, qué difícil, una de los flagelos más duros de un creyente es salir de los vicios. No sé si usted ha conocido personas que le hacen a la droga o al alcoholismo, vienen a Cristo y mantienen un tiempo y vuelven a caer y se vuelven a levantar y vuelven a caer. ¡Qué batalla tan dura! Tenemos que aprender esto.
La integridad también implica constancia en mi dependencia de Dios. No puedo desprenderme de la mano de Dios ni por un momentito. Entonces este joven que había salido del alcoholismo me dice: pastor, ya tengo 6 meses de estar, que el Señor me ha cambiado. Gloria al Señor, te ha cambiado, sí. Ahora voy a ir con mis amigos allí al mismo lugar donde tomaba. No vayas allí, porque ya me siento fuerte. No vayas allí. Es que me invitaron a una fiesta y en esa fiesta le voy a probar que el Señor me ha cambiado. No vayas a la fiesta. Comprenda. No estés tentando el buen deseo de Dios de sacarte y que rompas por completo con todo aquello. Una cosa es que vayas a visitar a tus amigos a sus casas para compartirle de Cristo. Otra cosa es que te vayas a encontrar precisamente en una fiesta con 5 de tus amigos que lo que quieren es que vuelvas a caer. Hermano, en efecto cayó. Y se desapareció por más de unos días hasta que lo volví a encontrar. Pastor, tenía razón, es que el olor de aquella vida del pasado, el alcohol. Hermanos, no somos fuertes en nosotros mismos. Nuestra fuerza está en el Señor Jesucristo, que nos ha mandado a ser prudentes, sabios. No vuelvas al vómito de donde Dios te sacó, ni que creas que es un buen propósito. Es que yo los voy a rescatar de donde el Señor me rescató. Tú no tienes fuerza para rescatar a nadie de nada. Dale gloria a Dios que Él te rescató. Y ora por aquellos amigos que también necesitan ser rescatados. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses dice así, capítulo 3, verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, que esta cosa no de la palabra no dice te sugiero, hermano, te recomiendo. No, ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es un ordeno personal, no, en nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Está clarito, hermanos? ¿Podemos decir un amén a esto? Y ya sé que es difícil decir amén, porque cuando no andamos bien, sí, no es fácil decir amén. Pero cuando entendemos bien la voluntad de Dios, que Dios quiere que nos apartemos aún de aquellos individuos de quienes no confiamos, dice la Biblia, les ordenamos que se separen de aquellos que viven desordenadamente. Ahí sí hay un amén fuerte, amén, porque estoy claro que es un mandato del Señor mantenernos en pureza, en integridad, y que no podemos andar en 2 aguas, servir a 2 señores, con un pie en la integridad y otro pie en la impureza, en el pecado. No, hermanos, Dios nos manda a una vida de integridad, rompiendo por completo por aquel hermano, dice aquí, lo leo de nuevo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Ha conocido usted en alguna iglesia, para no hablar de nosotros, que ande desordenadamente, que siempre está de criticón, que nunca le gusta todo? Ahora, no estamos obligados a que nos guste todo, pero no animes a otros a que no les guste lo que a ti no te gusta. ¿Comprendo lo que estoy diciendo? Un hermano está allí contento, alabando al Señor, y ¿para qué estás cantando? No, mira que están desentonados. Lo mismo cantan, y ese lo mismo. ¿Por qué está desanimando a aquel que viene a orar al Señor con pureza, con deseo? Y entonces el otro le está abriendo, como cuando Eva estaba en el Edén, el arbolito allí de ese fruto deseable estaba por años, estuvo allí, hasta que vino Satanás. No, mira que es deseable, no te gusta comer ese árbol. Y dice la Biblia que lo vio, que de verdad que es deseable. Tonta soy que no he comido. Y comió. A veces así estamos desordenadamente animando al otro a vivir en la pobreza espiritual en la que yo estoy viviendo. ¿Y para qué orar? Aquí insisten mucho en orar. Y eso de salir a evangelizar, ¿y para qué sirve?
Bien estamos los 40 que somos, los 4 que somos. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer con esos desordenados? Que os apartéis. Y ya viste que el otro, mire por favor, no me traiga chismes. ¿Y cómo anda? ¿Y cómo vive? No me traigan. Yo vengo a alabar al Señor, yo vengo a buscar su palabra, no. Hermano, esta no es una sugerencia de la iglesia, no, es palabra de Dios. Les ordenamos, hermanos, que se aparten de todo aquel que anda desordenadamente, que no anda según la enseñanza que han recibido de nosotros los apóstoles. Está escribiendo el apóstol Pablo. Ahora ya será usted que por discernimiento del Espíritu Santo el Señor le indique qué es el orden y qué es el desorden. Porque cualquiera puede decidir también que alguien, hermano, que quiere poner cosas en orden anda desordenado. No, tenemos que aprender a discernir cuándo y quiénes no están en el orden establecido por la palabra del Señor en el andar con Cristo. No solamente en asuntos de cuando nos reunimos y actividades de la iglesia, no, en la vida diaria, en tu familia, en tu matrimonio, en tu manera de ser y de vivir. Otra cosa que debemos, hermanos, cuidar, porque es un factor o un elemento como enemigo de la integridad, el no cuidar de tus relaciones personales. Primera de Pedro 3, versos 10 y 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su... ¿Alguien ya lo tiene ahí? ¿Qué cosa va a refrenar, hermano? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. ¿Dónde está la paz, hermanos? Solo en Cristo. Sigue la paz de Cristo. Ay, hermanos, hay personas que no les gusta estar en paz, que buscan siempre alguna cosita para resquebrajar la paz del otro, que les estorba la paz del otro. Y que uno pueden ver, hermanos y hermanas, la prosperidad que Dios está con otro, no su trabajo, es que bonito le va. Ya viene la envidia, ya viene la crítica, que le va bien porque le cae bien a los demás. Y pues empieza a caerle bien a los demás tú también. Esfuérzate en la integridad de Dios para que te vaya bien. Hermanos, son males muy comunes de nuestro modo de vivir, de la conducta, del modo de ser. Estorban nuestro crecimiento. Y observe bien cómo en Segunda de Tesalonicenses, que ya vimos anteriormente, y ahora en Primera de Pedro, se repite una palabra muy importante: apártese. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, escribió Pablo a los tesalonicenses. Y dice Pedro: apártese del mal y haga el bien. Apartarse, hermanos, de todo aquello que sabes que te va a hacer daño. Huye de ahí. Sigue la voluntad de Dios siempre. Ahora bien, hemos visto hasta ahora la integridad y todo lo que daña la integridad, pero vamos a hablar en esta última parte lo que la Biblia enseña acerca de la integridad. La pureza. En Josué capítulo 24, verso 14 dice la escritura: ahora pues, hablando el Señor a través de Josué para el pueblo de Israel, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Nosotros insistimos mucho en servir a Dios, amén. Tenemos que servir al Señor, pero no basta con servir, hay que hacerlo bien. Servir con integridad y en verdad. Hermanos, hay muchos que sirven en todas partes. Probablemente estamos sirviendo de estorbo. Otras veces he contado esto. Yo era un adolescente en la iglesia y le aseguro que no hace mucho. Un adolescente en la iglesia, y por supuesto como todo adolescente de 8, 9, 10 años, con otros 5 o 6 por ahí de la misma iglesia. Un misionero, 2, 3 de la tarde en un patio como este sin techo.
bueno, sin piso, polvoso. Quería presentar un poco más tarde una película y era una reunión evangelística llamando al barrio en mero sol, 2, 3 de la tarde, y el pobre misionero, porque era una cosa que estaba empezando, no habían muchos líderes ahí, y en una camioneta el pobre misionero bajando equipos de sonido y pantalla y con el calor aquel, y nosotros los muchachos metiendo la mano como estorbando allí en todos lados, y llega un momento en que el pobre misionero me dice a mí que parece que en ese momento era como el cabecilla del grupo, ¿no? Oye, ¿tú quieres ayudar? Sí, apártate. Qué buena lección, hermanos. Qué buena lección. Una forma eficaz de ayudar es no estorbar. Hazte a un lado. Deja que el que sirve lo haga bien. No critiques. No hables más de la cuenta. Ora por el que está haciéndolo bien. Y el Señor desea que tu mayor deseo es que aprendas a servir. Entonces no basta solo con deseo de servir, sino de hacerlo bien. Haga el bien, busque la paz, sígala. Nos acaba de decir Pedro en Primera de Pedro, y en Josué, el Dios que escribió el mismo pensamiento en el Antiguo Testamento dice: sirvan con integridad y en verdad. Aquel que quiere servir, buena obra desea. Dirá Pablo en otra de sus cartas, buena obra desea. El que quiere ser obispo decía, buena obra desea, pero hay que saber hacerlo. Sirve al Señor con integridad. Hazlo bien. Pureza. Y también seguridad en sí mismo. Por supuesto, una seguridad basada en la guía del Espíritu Santo. Job capítulo 31, versos 6 al 8, dice la Escritura: péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Óigame, quiero recordarles, Job estaba pasando por una situación muy difícil de su vida. Es una historia muy larga, no, que no vamos a contarla aquí. Satanás había recibido autorización de Dios para atacar a Job, porque Dios sabía que Job era un hombre fiel. Pero Job no lo sabía, que estaba recibiendo ataques del maligno como un arreglo allá arriba. Y Job estaba recibiendo los ataques que Satanás siempre quiere hacer sobre los fieles hijos de Dios. Y entonces vinieron aquellos amigos, este Job sufrió mucho, y venían a criticarlo. ¿A quién sabe qué clase de pecados estás pagando? Y acusarlo. ¿Y qué dice Job? Que me pese Dios en balanza a ver si es cierto. Que Dios ponga en evidencia mi integridad. Qué hombre más seguro, Estoy padeciendo esto, que estoy sufriendo, pero estoy seguro que no es por haberle fallado a Dios. Que Dios me pese en balanza. Y si es cierto que he fallado, que siembre yo y otro coma, que sea arrancada mi siembra. Es decir, y si es cierto que he fallado, que aún todo lo que siembra me vaya mal. Le había ido mal en todo, pero él sabía que no era por su falta de integridad. Nosotros podemos estar seguros de decir lo mismo cuando de repente estamos enfermos y alguien viene y te acusa. Ay, hermano, también que estaba, algún mal estás pagando. Pero tú dices, no es por eso. Ahora, ¿sabe una cosa? Que cuando es porque estamos pagando algo, lo sabemos, nos damos cuenta. Yo sabía que me iba a salir mal, pero aún así lo hice, y Dios permitió que sufriera las consecuencias de mi mala decisión. Yo sé por qué me está pasando esto. Pero Job está diciendo todo lo contrario. Como yo no tengo ninguna explicación, dice Job, de que mi vida esté mal delante de Dios, que me pese Dios en balanza y que ponga en alto mi justicia. Él conocerá mi integridad.
Qué tremenda seguridad de este hombre piadoso. No tenemos que esperar que otros nos digan cómo andamos. Cada uno de nosotros sabe cómo anda delante de Dios. Cada uno sabe. Cuando nosotros recibimos por gracia la salvación en Cristo, una de las cosas más grandes, la más grande que hemos recibido en consecuencia de eso, es que el Espíritu de Dios pasa a morar en nosotros. Y el Espíritu de Dios actúa en nuestra conciencia. Nadie tiene que acusarnos, hermano, yo te vi haciendo lo malo. Tú sabes que lo estás haciendo. O tú sabes que lo hiciste. Y tienes que volver a una relación de integridad con tu Dios. Integridad, hermanos, es no tener temor a ser juzgados. Salmo 7, verso 8. Dice la Escritura: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Como lo acabamos de ver de Job, ¿verdad? Así el salmista también está diciendo que venga la justicia de Dios sobre mí. Él va a juzgar a los pueblos, Él también puede juzgarme. Júzgame, Señor, para que veas mi integridad. La integridad delante de Dios, hermanos y hermanas, nos conduce a vivir sin temor, porque sabemos que Él conoce nuestro andar. Cuando tú sabes la rectitud en la que vives, no tengas temor de nada. Porque el Señor es lo más justo del universo. No estamos dependiendo de la justicia pecaminosa de los demás, sino de la justicia perfecta de Dios. Integridad, hermanos y hermanas, es asegurarse las bendiciones de Dios por su gracia. No merecemos ninguna bendición de Dios. Las recibimos por su gracia. En el Salmo 84, verso 11 dice la Escritura: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Cuando andamos en integridad, no dudemos que Dios va a bendecirnos. Aseguramos las bendiciones de Dios por su gracia cada vez que andamos en integridad. De lo contrario, hermanos y hermanas, ¿cómo nos atrevemos a pedir que Dios nos bendiga si sabemos que no andamos bien? No podemos obligar a Dios que haga las cosas como nosotros queremos. Dios nos manda a vivir en integridad. Integridad, hermanos y hermanas, es vivir en total confianza en medio de los peligros, porque el mundo está lleno de peligros. El mundo está lleno de peligros. Capítulo 10 del libro de Proverbios. Proverbios 10, verso 9, dice la palabra: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Sencillo de entender, ¿verdad? O lo uno o lo otro. ¿Quieres andar confiado? Vive en integridad. ¿Quieres vivir quebrantado? Pervierte los caminos de Dios. ¿Cuántos cristianos más de alguna vez hemos pervertido nuestra comunión con Dios y sufrimos las consecuencias? Pero es bueno, hermanos y hermanas, recordar estas palabras cada día al amanecer, cuando emprendemos el trabajo. El que camina en integridad anda confiado. El mundo está lleno de adversidades, de peligros, de provocaciones, pero tú andas confiado en tu Señor, porque tu vida está íntegra delante de Él. Integridad, hermanos y hermanas, es aprender a vivir en gozo en medio de las limitaciones materiales. Yo creo que más de alguno aquí tenemos limitaciones. No hemos pagado el recibo, debemos por aquí, tenemos problemas por allá. Sí, nuestra vida no es perfecta. Siempre nos hace falta en cuanto a necesidades materiales. No todo lo tenemos. Proverbios 19:1: mejor es el pobre que camina con 4 tarjetas de crédito en el bolsillo. Amén. No. Mejor es el pobre que camina en integridad.
que el de perversos labios y fatuo. Fatuo es el necio, el soberbio, fatuo, el descuidado, el de perversos labios. Y podríamos agregar el de riqueza material, que está confiado en su bolsillo, en sus cuentas de banco. El cristiano, sí, necesita pagar, pero no se asfixia ni se angustia cuando algo le hace falta, porque su vida está sujeta a Dios. Lo que Dios manda es que vivas en integridad. Todo lo que hemos visto hasta ahora, hermanos, de la integridad, vivir en rectitud, te conduce a esperar confiado en Dios, sin que te desesperes, sin que te angusties cuando algo te hace falta. Integridad es que seas una referencia de buen ejemplo para los demás. Lo que todos debemos ser el uno con el otro. Ejemplo para la generación que nos sigue, de jóvenes, de niños. ¿Cuántos niños en nuestras casas, en nuestra iglesia, necesitan ver el mejor punto de referencia en ti? Papá, mamá, abuelito, líder de la iglesia, hermano mayor, aunque no tengas algún cargo. Nuestros niños nos ven. ¿Cómo queremos que nuestros niños sean niños de oración? Que vean a una iglesia de adultos orando, que vean a papá y mamá en casa orando. ¿Cómo van a aprender los niños a orar si lo único que saben de orar es lo que en la escuela dominical por unos cuantos minutos le enseñan de modo como muy formal, como si fuese la escuela de lunes a viernes? A veces los niños ven la escuela dominical como algo, como la continuidad de la escuela de lunes a viernes. Y qué bueno, hermanos, necesitamos consolidar la escuela dominical, pero digo, más allá de la escuela dominical, como iglesia nosotros necesitamos ser el punto referente de ejemplaridad para la nueva generación. No olvide cuántas veces hemos hecho esta pregunta aquí. ¿Qué clase de iglesia tendremos aquí 10 años después de hoy? Estos niños que hoy están allí, 7, 8 años, ya van a ser de 18, ya plena juventud. Si en este mismo momento no les enseñamos la integridad bíblica, ¿de dónde la van a aprender? No la van a aprender de la escuela. Aquí es la escuela donde ellos deben aprender cómo conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestro ejemplo es fundamental para crear en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en nosotros mismos, los rasgos del carácter de la nueva persona en Cristo. La carta de Pablo a Tito dice así, capítulo 2, versos 7 y 8. Tito 2, 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pero una cosa que aprendemos aquí es que el malo, el maligno y los malos de este mundo siempre están buscando cómo criticarnos. Usted puede vivir en integridad todo el tiempo, pero una mentirita que dijo ya, un volcán. Qué bárbaro. Y todos son así. Y comienzan a aumentar, ¿no? Porque esa es obra del maligno, Satanás, para destruir el testimonio de la iglesia. Así que lo que la Biblia manda en esta carta a Tito es que seamos ejemplo de buenas obras, enseñando, mostrando integridad, seriedad en lo que hacemos. En la palabra, que sea palabra sana e irreprochable. ¿Sabe lo que significa irreprochable, no? Lo que sigue allí como explicación. Que nadie tenga nada que reprocharte, nadie tenga nada que señalarte. Bueno, van a la iglesia y parecen buena gente, pero hay siempre un pero son hipócritas. Esta palabra es una de las más favoritas de los no cristianos sobre los cristianos. O sea, todos son, 2 o 3 son, pero todos son.
Ay, hermanos, cuánto necesitamos aprender a ser íntegros de acuerdo a la voluntad de Dios. No porque sea parte de una manera de buena educación, no se trata de eso, sino porque esa es la única forma de mantener el mayor vínculo posible con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Parte íntegra o integral de nuestro carácter, de nuestro nuevo modo de vida. No se trata de un rasgo cultural. Que hay gente que ya culturalmente ha cambiado, qué buena educación han tenido. No se trata de eso, es mucho más que eso. Es el nuevo modo de vida que te vincula con Dios para siempre. Porque es la naturaleza de Dios en Cristo. Cristo es íntegro. Y nosotros vamos alcanzando la plenitud en Cristo día con día. Esa plenitud en Cristo quiere decir asumir el carácter de Cristo. Ser como Cristo es. Una vida íntegra es tan poderosa que Dios la usa para prosperarte en todo. Vencer tus adversidades y avergonzar a tus adversarios. Vivir en integridad es tu propia decisión y es la señal más visible en la vida de todo cristiano. Es tu propia decisión porque el Señor ya te hizo salvo. Ahora es tu responsabilidad vivir con integridad en todo lo que haces. Decídete a vivir en integridad para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra tan necesaria. Gracias porque ella ha sido presentada de modo tan sencillo en las Escrituras. Perdónanos las muchas veces que fallamos a toda forma de integridad. Perdónanos, límpianos. Que podamos ver con toda claridad el camino recto por el que tú nos llamas a andar, sin desviarnos, para dar gloria a tu nombre. Sigan orando, hermanos, un segundito para hacer una invitación a la iglesia. Todos nosotros hemos recorrido algún tiempo ya en la vida cristiana, pero probablemente hayan personas del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de salvos en Cristo, en la comunión con Dios, que no anden en plena integridad. Solo tú lo sabes, así que es delante de Dios. Y el llamado que vamos a hacer para concluir en este momento es a la integridad. Pastor, ore por mí. Quiero andar en plena integridad delante de Dios. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga. 1, 2, 3, 4, muchas manos. Dios te bendiga. Plena integridad de palabra, de hecho, de sentimiento, de relación con los demás. Ya muchos lo hicieron. Estás en un debate espiritual en este momento. ¿Lo hago? ¿No lo hago? Es delante de Dios, no delante de la iglesia. No es un compromiso humano, es compromiso delante de Dios. Quiero decir, cuando digo que no es un compromiso humano, no es frente a nosotros, es delante de Dios. Levanta tu mano. Ore por mí, pastor, por una vida de mayor integridad. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y otras manos, y otras manos. Qué bendición que podemos hacerlo movidos por el Espíritu Santo. Mi intención aquí no es animarte humanamente y buscar palabras para animar. No, yo no puedo conducirte a esto. Solo el Espíritu Santo. Así que por última vez, si no lo has hecho, ¿quieres una vida de mayor integridad delante de Dios? Levanta tu mano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre bendito, gracias por tu palabra. Oh Señor, solo tu Espíritu Santo puede movernos a esta decisión delante de ti. Vivir en plena integridad como muestra de nuestro nuevo nacimiento en Cristo, de nuestro modo de vivir como creyentes. Gracias por tu palabra otra vez. Permítenos vivir en el gozo de ser íntegros todo el tiempo. Y gracias por cada hermano, cada hermana que ha levantado voluntariamente su mano delante de ti. Oramos en el nombre glorioso, bendito de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.